Muy buenas noches. Hoy es 28 de junio de 2026. Estamos en Sucre, Bolivia. Son casi las 12 de la noche. En esta oportunidad quiero comentar con ustedes el artículo de 24 de octubre de 2016, Los sentidos fantásticos de la realidad en el otro gallo, de Jorge Suárez. En esta oportunidad voy a señalarles este artículo que lo publiqué en Puño y Letra, suplemento de Correo del Sur. Este es un ejemplar de esta fecha. Este es el artículo que, como les había anticipado, publiqué en esa época. Previamente quisiera plantearles una situación en contexto, y es sobre la posición presidencial en Bolivia actual de Rodrigo Paz Pereira. Bueno, quiero plantearles dos situaciones en cuestión. La primera trata sobre la función presidencialista de los superdecretos supremos. En esta ocasión quiero asumir con ustedes la función de ciudadano que está en contra de los superdecretos que a la fecha el presidente Rodrigo Paz ha ido sancionando, promulgando y llevando a la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el artículo 172 de la Constitución de 7 de febrero de 2009. Igualmente, quiero plantearles la posición personal sobre estos decretos, que está en el marco de una adecuación con la ley, está en un marco de la adecuación con la Constitución. Me refiero a la ley 254 y me refiero a la ley 027 de 6 de julio de 2010, la 027, y la 254 de 2012. En ambas normas se previno un procedimiento constitucional de consulta posterior o consulta previa de leyes, decretos supremos o cualquier otra resolución no judicial. Y en esta ocasión estamos de acuerdo en que los decretos supremos del presidente Rodrigo Paz no han sido objeto y sujeto de ese control de constitucionalidad a partir de la consulta posterior de constitucionalidad. La legitimación activa está en manos de los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de autoridades llamadas por la ley 254. Porque ocurre la misma interpretación y la misma tergiversación que en la última gestión del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, la última gestión, la última elección, en la que los poderes del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la Constitución de 1999, le atribuyeron al presidente de la República poderes para legislar superleyes sin derecho a veto. En ese momento hubo una dualidad del órgano legislativo, un poder constituyente en una asamblea constituyente plenipotenciaria y en un Congreso Nacional venezolano, lo que dio lugar
años después, a un desconocimiento de la Asamblea Constituyente con facultades legislativas y al desconocimiento de elecciones y el nombramiento de presidentes designados ilegalmente en contra de un sistema de control constitucional bolivariano. Ese es el caso de Guaidó. Ese es el ejemplo, ese es el conflicto de competencias. Ahora quiero entrar en materia, quiero entrar en el tema. Para esto había planteado una primera parte donde voy a explicar el tema del otro gallo, los contextos o el contexto del autor y de la obra. La obra fue publicada el año 82 y fue reeditada el año 2010 en la editorial Plural. Algunos antecedentes de la vida de Jorge Suárez nos van a remitir a su función de cuentista, a su función de periodista, de director de Correo del Sur. La divulgación de su obra está a cargo de Luis H. Antezana en sus ensayos escogidos de 2011, editados por Plural. También en Patasca y Cerveza Helada, por la editorial Gente Común, y con la colaboración de Díaz Arnau y del equipo que ha trabajado con Jorge Suárez en Correo del Sur. Por otro lado, Jorge Suárez ha editado la obra poética de Edmundo Camargo en los años 60. Ha sido parte de talleres de cuento en Santa Cruz, de la prensa escrita en Santa Cruz y en Sucre. Ha escrito poemarios, es autor y es el precursor del verso alejandrino en la poesía o en la poética boliviana. El otro gallo ha sido parte de la selección de las 15 mejores novelas de Bolivia, a cargo de la coordinación de Leonardo García Pavón. Entrando en el otro gallo, es una novela francesa de 72 páginas. Tiene 8 personajes y el leitmotiv, el tema, es la historia, o es la segunda historia del bandido de la Sierra Negra, o Luis Padilla Riquelme, y Luis Padilla Cibautí, el segundo bandido de la Sierra Negra, en una Santa Cruz recreada de fines de los años 40, y es una Santa Cruz que está vinculada con Porongo, con Cotoca y con Mojos. Sus personajes van a posibilitar el encuentro con estos lugares, el Cine Victoria en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, y la cantina llamada La Cabaña de Benicia. Son los lugares para memorizar, para generar una lectura narrativa, de un yo narrativo en la persona de Luis Padilla Cibautí. Y la metamorfosis con la cartelera del Cine Victoria. Vamos a citar la década de oro del cine mexicano, vamos a citar Sandokan, El Rey de Prusia, el Búfalo Bill. En estas historias y en este contexto va a haber una metamorfosis y va a haber una narración sobre un héroe local, sobre un bandolero, sobre un conflicto con
los Carabineros, el nombre anterior de la policía boliviana, y vamos a encarar la función estelar del bandido de la Sierra Negra. ¿Quiénes son los personajes que acompañan al cine Victoria y a la cabaña de Venecia bajo la pócima que permite esta recreación y esta función fantástica del lenguaje en El otro gallo, de acuerdo con Luis H. Antezana? Son Venecia, la dueña de la cabaña, y quien está encargada del licor llamado culipí, que va a generar la rememoración. Don Carmelo, que es el hacendado de la azucarera más importante de esa Santa Cruz de fines del fines de la década de los 40. Está la palmareña, que es la amante de Don Carmelo, el profesor Saucedo y su hija, que son parte de la movilidad social y de la vida de esa ciudad, de la vida de esa región y de la vida de sus personajes. Está igualmente Dora Cibautí, que es la madre de Luis Padilla Cibautí. Es la vendedora de gelatina de patas en el mercado de Santa Cruz. Son elementos biográficos de Luis Padilla Cibautí. Blas Padilla Riquelme, o Blas Luis Padilla Riquelme, es el padre y es el primer bandolero en la región de Mojos, de Porongo, de Santa Cruz. Con esta escenificación, Jorge Suárez nos remonta a esa Santa Cruz que no está comunicada con las grandes ciudades de Bolivia anteriores a los años 50, con el desarrollo económico boliviano, y entendemos el desarrollo regional, el desarrollo del cuento, el desarrollo de un realismo mágico en El otro gallo. Entendemos la función del narrador, la función de las costumbres, de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias de esa Santa Cruz de fines de los años 40. La conclusión es entender el lenguaje fantástico, entender la narrativa verosímil, la literatura enmarcada en el realismo mágico de Suárez, desde la función de la cabaña, la pócima del culipí en Venecia, que es la dueña de la cabaña, la amiga de Luis Padilla Cibautí y de los otros personajes, y entender la metamorfosis que ocurre estelarmente en las carteleras del cine Victoria y con la participación de un yo narrador de Luis Padilla Cibautí. Espero que les haya gustado. Me llamo José Antonio Ortuz de Alba, este es mi canal. Si les gustó, denle un link que me gusta.